Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con otro de los nombres propios protagonistas que está sonando en las últimas horas como futurible fichaje del Real Madrid femenino de cara a la temporada 2021-2022. Esa es Claudia Zornoza, la futbolista actual del Levante que, como digo, ha sonado en las últimas horas, en los últimos días para jugar en el Real Madrid. Y más que centrarme en su trayectoria, que eso casi que lo podéis ver en la Wikipedia y no hace falta que yo os lo diga, voy a centrarme sobre todo en cómo juega a nivel futbolístico, qué es lo que puede aportar, sus pros, sus contras, sus puntos positivos, los otros que no son tan positivos o más bien negativos. Vamos a hacer un análisis futbolístico, pero bueno, sí que toca obviamente hacer un breve repaso de lo que es una carrera deportiva realmente prolífica, porque ha jugado en muchísimos equipos y muy grandes en la mayoría de los casos. Ella en primera división, en lo que es fútbol profesional, empieza en el Pozuelo, pero realmente se empieza a destacar, empieza a subrayar su carrera deportiva en el Rayo Vallecano, donde juega en lo que es el Super Rayo, el Rayo de Champions, el Rayo campeón de Liga del 2010-2011, y donde yo, cuando empecé a trabajar a nivel de comunicador, empecé a seguir al Rayo Vallecano, fue precisamente con el Rayo masculino, pero también con el Rayo femenino, así que puedo dar constancia un poquito también en ese sentido de lo que fueron sus inicios futbolísticos, que prometían y mucho. A partir de aquí, en el Rayo Vallecano tiene una lesión muy importante de ligamento cruzado. Esto la frena un poquito su progresión y llega al Atlético de Madrid, donde está 3 años sin tampoco jugar a nivel alto, a su nivel máximo que estaba testando en el Rayo Vallecano en su momento más lúcido a nivel deportivo. 3 años en el Atleti, 3 años en el Valencia, donde se vuelve a lesionar. Valencia, donde encontraba, parecía su sentido futbolístico, empezaba a hacer grandes partidos, pero también se volvía a lesionar, así que 2 veces que se ha recuperado de un cruzado. Es que esto es muy importante porque luego marca un poquito su nivel competitivo actual y por qué está haciendo las cosas tan bien. Tras el Valencia viaja a la Real Sociedad, en un momento también importante de la Real Sociedad, donde empieza a dar aquí sí un nivel ya sostenible, un nivel regular, constante de juego, y aquí llama la atención del Levante, donde el Levante empieza a hacer una inversión potente, una inversión fuerte en jugadoras españolas, un poquito como nosotros estamos empezando a hacer de alguna manera, tanto este año como vamos a hacer el que viene, y se convierte en una jugadora primordial para María Pri este año, una jugadora clave. Importante, todo el mundo habla de Esther González, hablaba de Eva Navarro. Bueno, Claudia es el sentido común del juego granota. Es decir, ella es la que hace que todo coja una mayor celeridad, una mayor precisión, es una futbolista de zona intermedia, pero también participa en la parte creativa. En ese sentido abarca terreno del juego, no por su despliegue, no por su nivel físico, pero sí por su concepto y su capacidad intelectual de entender que es el mejor patrón o conducta de balón para sus compañeras. En cuanto a cómo juega, esa es un poquito la situación. A nivel técnico, gran pase, muchos movimientos que efectúa de apoyo para siempre las trescuartistas o para las mediocampistas. Hace que el juego gane calidad en la salida o en zonas de salida o 3/4. Cubre muy bien el balón y aparte de su inteligencia puede llegar a zonas medias, como he dicho, tanto para golpear como para último pase. Eso en cuanto a los elementos más positivos. Físicamente es una futbolista algo débil. No sé si ha tenido que ver el tema de las lesiones, pero considero que no es fuerte. No es una jugadora que te vaya a romper por líneas en conducción, no es ese perfil de llegada por detrás, de que pueda romper a la zaga al espacio. No es ese tipo de futbolista, ¿no? No es una jugadora tampoco que a nivel defensivo presione muchísimo, siendo una futbolista peleona en el cuerpo a cuerpo. No es claramente su elemento de ventaja con respecto a las competidoras. Y parece que no paramos de fijarnos, en ese sentido, en futbolistas del Levante, porque entre que este último año hemos fichado a Marta Corredera y Iván Andrés, y que nos estamos fijando en jugadoras como Rocío Gálvez, Eva Navarro, Esther González, e incluso María Pri, que en el caso de que David Aznar saliera, podría ser a lo mejor ella una de las futuribles. Pues bien, desde luego mucho estamos poniendo el foco y el objetivo en el Levante. Pero tiene sentido, como he dicho, porque es que están llevando un proyecto en cierto aspecto, en cierto modo, parecido al que está llevando el Real Madrid femenino. Pero bueno, en resumidas cuentas, chicos, hablamos de una jugadora multifuncional, una interior de banda o media punta, que a mí me parece más interior que media punta por el tema de la llegada que os he comentado en conducción. Tiene muy buen pase y me gusta más a pie, cambiando un poquito, ahí me gusta bastante. Por lo que mi intuición me hace pensar que va a llegar sobre todo para competirle el puesto a Casi. Y que Taisa Moreno sería la que saldría y Casi y ella
pelearían en esa zona. No sé por qué tengo esa sensación. Pero bueno, puede jugar en todo el centro del campo. Pero es ahí donde a mí me gustaría verla más. Por cierto, y para cerrar, importante, termina contrato este año, lo cual puede facilitar mucho las cosas para que pueda llegar al Real Madrid. Al igual que lo de Eva Navarro era un auténtico trajín y un engorro, el tema de Claudia Zornoza no tiene nada que ver. Espero vuestros comentarios, suscribiros al canal, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.